Podcast Adida. Podcast Adida. La Junta al Día. Y la voz que convoca en Despertar Educativo Radio es la voz del tesorero de la organización sindical, Harold Ibargüen Mena, que hoy, como es costumbre, nos trae algunos aportes, algunos apuntes relacionados con pedagogía. Escuchemos. Con las muy buenas noches para todos los maestros de Antioquia y demás radioescucha de nuestro programa Despertar Educativo. Les habla Harold Ibargüen, tesorero de la organización. En esta oportunidad vamos a tratar 4 temas importantes y tienen que ver con la política pública, el movimiento pedagógico y la transformación educativa como una posibilidad de cambio. Vamos a hablar del Congreso Pedagógico como un elemento impulsor del cambio. También nos vamos a articular con el pensamiento de Paulo Freire en el sentido de que siempre fue un movilizador del cambio. Respecto al primer tema, podemos decir que desafortunadamente las políticas públicas educativas en los países del continente sur se piensan en una lógica que ofrece educaciones parceladas, una educación para ricos y otra educación para pobres, lo cual lo que hace es aumentar la brecha y históricamente, ha mantenido la inequidad entre las personas, digámoslo así, porque ya hablar de clases sociales es un asunto complicado, ¿cierto? Y mantener la equidad lo que significa es perpetuar la dominación de uno sobre otro, y es un asunto que es fundamental y es vital reflexionarlo, más aún en un contexto, y los maestros como sujetos, activos para impulsar y motivar el cambio, tenemos que estar ahí, tenemos que plantear y entender que somos clave a la hora de trabajar fuertemente en la posibilidad de cambiar esas condiciones de no oportunidades para los menos favorecidos. Entonces, por esa razón es muy importante que, los maestros y los gremios de maestros y las otras organizaciones sociales trabajemos de manera mancomunada, de tal manera que podamos pensar en un proyecto educativo de nación. Un proyecto en el que, de alguna manera, se rebajen los niveles de pobreza, de la educación contribuya a rebajar los niveles de pobreza y permita que pasemos de ser un país consumidor a un país productor y que eso genere condiciones de equidad entre nuestra sociedad. De hecho, que una propuesta como esta implica y significa que las clases dominantes, quienes administran de alguna manera el poder, entonces entiendan que deben formar críticamente a los docentes para que reflexionen entonces lo que se está manejando, y a su vez se requiere que los maestros tomemos conciencia crítica y ética, es decir, comprendamos la necesidad del cambio y la transformación educativa para transformar la sociedad. Eso que Morán llama que tendríamos que asumir entonces con decisión la idea de que, un destino humano es posible y que somos clave para alcanzarlo. Ahí hay una reflexión importante y que debe ser objeto de discusión del magisterio, más hoy cuando Colombia avisora un cambio estructural de fondo en el que nosotros también tenemos que jugar un papel fundamental. Eso es importante que los maestros lo entendamos. Hoy somos clave para apostarle a la transformación educativa y a la transformación social. En esta misma línea entendemos entonces que el Congreso Pedagógico que quiere impulsar FECODE desde sus sindicatos filiales y con la orientación de ellos, pero también con la ayuda de otras organizaciones sociales, es importante en la medida de que se avance y se consolide ese intento. Porque ese congreso de alguna manera contribuye enormemente a la movilización del pensamiento crítico y alternativo. Igualmente, los congresos anteriores pudieron movilizar el pensamiento educativo en el país y es importante que este también lo logre. Pues la realidad educativa no puede ser pensada desde el discurso neoliberal en el que de alguna manera se quiere instrumentalizar la educación, se quiere cosificar la educación. Y aquí no se trata de que se considere que la educación, más que un proceso social de transformación y cambio, sea un proceso de afianzamiento de las clases dominantes en sus estructuras y en sus lógicas.
se requiere y se necesita que entonces el maestro y las clases sociales y las organizaciones pensemos y miremos que es posible a través de un congreso pedagógico movilizar el cambio y la transformación en la educación, para que podamos movilizar también la transformación y el cambio en nuestra sociedad. Hemos venido, digamos, insistiendo en que es muy importante esa movilización y ese cambio tanto en lo educativo como un pilar de la educación, pero también en otros procesos sociales, y es importante que también aportemos y movilicemos el cambio. Así pues que este Congreso Pedagógico debe apuntar y debe estar muy afianzado en esa necesidad de cambio que necesita nuestro país. En tercer lugar es hablar de Paulo Freire, porque es innegable que para él una preocupación importante era, digamos, pensar el cambio y la transformación de la sociedad. Y al pensar el cambio y la transformación de la sociedad, pensaba que era necesaria una reforma educativa en la que de alguna manera él sostenía que era primero valorar los contextos, valorar a los sujetos que están ahí de carne y hueso en sus condiciones reales. Y al valorar esas condiciones reales de esos sujetos, entonces pasar de esa educación bancaria que está al servicio del sistema, al servicio del capital, que garantiza a las clases dominantes mantenerse en el poder, para dar paso a una educación transformadora, una transformación de cambio, donde de alguna manera se reduzcan las brechas, se pueda y se permita que los sujetos se sientan como tal. Eso significa que de alguna manera la escuela no se transforma a partir de la iniciativa propia, pero es clave y es necesario aceptar que el proceso de cambio se da en la sociedad, pero contando con la escuela, ¿cierto? Entonces es muy importante que se entienda que el proceso de cambio, si bien puede llegar desde fuera, la escuela no puede dejar de partir de dentro, es decir, considerar sus condiciones, considerar su contexto, al igual que nuestro país. Nuestro país es importante que se entienda que el cambio es necesario para poder garantizarle a las clases menos favorecidas que puedan avanzar, que puedan mitigar las condiciones y las múltiples necesidades que el sistema les ha impuesto. En definitiva, en un país como el nuestro, hoy más que nunca se requiere un cambio estructural. Y para lograr ese cambio es necesario refundar la crítica y que cada sujeto, en la lectura del contexto en el que se desarrolla, se desempeña, desee transformar y redefina los tránsitos y principios que orientan su búsqueda. Pero además es importante que cada sujeto comprenda que resignificar también significa fortalecer la idea de movilización frente al statu quo existente desde hace más de 200 años en nuestro país. Es importante entender que el cambio significa transformación, movilización de pensamiento crítico y alternativo como una opción para alcanzar el desarrollo humano y desde este el desarrollo social. Muchas gracias. Les habló Harold Ibargüen Mena, actual tesorero de Adida.